normalmente lo que ocurre en los sistemas complejos es que tú aplicas en diferentes puntos acciones para mejorar tu sistema de delivery y las acciones se contradicen entre ellas o no obtienes los resultados adecuados o empiezas a realizar acciones que de manera intuitiva crees que van a mejorar tu delivery y lo empeoran. ¿Es aplicable solo a gran escala? No, por supuesto tú lo puedes aplicar a pequeña escala. De hecho, el sistema es tan sencillo que se aplica a baja escala. Lo que ocurre es que cuando estás en gran escala no tienes otra manera de entender qué está pasando si no es con métricas, porque nadie tiene una idea muy clara de qué es lo que está pasando en cada una de las partes de tu delivery. Y cuando hablo de delivery me refiero desde que el código va a entrar en tu master branch o en el branch que tú consideras master para esa parte del código hasta que haces el release o haces el deployment. Bueno, pues entonces voy a hablar un poco de cómo hacemos cómo implementamos estas métricas a gran escala y cómo les pretendo dar solo una idea. Es imposible en este tiempo dar ningún tipo de detalle, pero espero que se queden con la idea general. Simplemente comentarles que aunque no soy desarrollador, me dedico a software desde hace unos cuantos años y desde hace algunos menos directamente relacionado con software libre. Vivo por aquí cerca. Me gusta esta zona, aunque vivo una parte del año, la otra parte del año vivo en Canarias, se me nota por el acento, pues soy de allí. Me habrán visto a lo mejor en el bus de KDE porque pues, es la comunidad con la que, digamos, me ligué sentimentalmente, aparte de en algunas épocas de mi vida profesionalmente. Bueno, la idea para mí siempre es la misma. O sea, se trata de explicar, de tratar de hacer a la gente entender cosas que son complejas de una manera sencilla. Si no lo consigo, pues es que yo soy de los que opina que Feynman es Dios o es una encarnación de Dios. Y Feynman dice siempre que si no lo puedes explicar es que no lo entiendes. Y yo voy a intentar explicarlo para demostrarme a mí mismo que a lo mejor sí lo entiendo, aunque nunca lo consigo. Bueno, todo lo que van a ver son simplificaciones, pero cuando intentamos hacer las cosas simples para explicar mundos complejos, obtenemos mucha información. No toda la información, pero obtenemos mucha información. Si nosotros cogemos un producto, da igual que sea pequeño o grande, y nosotros lo dividimos en fases, podemos llegar fácilmente a esta representación de lo que estamos haciendo con nuestro producto. Lo interesante de esto es diferenciar qué fases son fundamentalmente creativas de aquellas que son fundamentalmente sistemáticas. Porque a las que son sistemáticas podemos añadirle más ciencia, podemos añadirle más ingeniería, podemos sistematizar también su estudio. Por eso es tan importante. Y mientras que a las que no, a las que son actividades fundamentalmente creativas, pues no nos queda más remedio que focalizarnos en las personas. Y las métricas y las personas no se llevan siempre demasiado bien. Se puede averiguar mucho con métricas, pero es mucho más complejo. Entonces, lo que trato de decir con esto es que se trata en la fase de delivery en la que me voy a centrar, porque es fundamentalmente sistemática si aplicas principios y metodologías como continuous delivery, ¿vale? Y eso nos permite aplicar ese tipo de principios y metodologías, nos va a permitir aplicar métricas para estudiar el comportamiento. Entonces, vamos a asumir un proceso de delivery. Este que ven aquí es una representación de un proceso de delivery de una plataforma para coches de I+D. En este caso, bueno, pues ven aquí dos subsistemas, luego tienes un build aquí, haces un build, luego haces un deploy, haces testeo en el deploy, normalmente son acceptance test. Si funciona, te vas al release candidate, vuelves a hacer otro deploy en otro entorno. Imagínense que ustedes están trabajando tratando de desarrollar un sistema que requiere hacer deploy en hardware que es extremadamente caro o incluso no es solamente que sea caro, sino que está en pleno desarrollo a medida que está el desarrollo del software. Tú no vas a poder hacer deploy en real hardware normalmente y aunque lo puedas hacer es tan caro y es tan complejo que normalmente no lo haces en fases tempranas de desarrollo y desde luego no lo haces en fases tempranas de delivery, ¿no? Así es como funcionan los coches. Tú lo que tienes que hacer es hacer simulación, haces emulación
y finalmente trabajas en real hardware. Por eso ven aquí tantas fases de deployment. Luego tienes más test, normalmente estos pueden ser, por ejemplo, test de verificación, más relacionados con compliance, puede ser, por ejemplo, funciona así, volvemos a hacer un deploy, imagínense que eso puede ser, por ejemplo, tus coches de testeo. Si estamos en equipamiento médico, vamos a ver este tipo de deployment en varias fases de la misma manera. En fin, esto no lo verán en todos los libros de microservicios y agilidad, startup, tal, ¿no? Y luego, bueno, finalmente ya haces tu release y luego ya vuelves a hacer el deploy en real hardware, finalmente haces lo que se denomina en online testing. El equivalente para muchos de ustedes puede ser testing en production. Bueno, también se hace testing en production ahí, pero haces lo que se llama en online. Cuando tú estás en la fábrica, tienes que hacer determinado tipo de testeos del hardware que sale en la fábrica, en un porcentaje pequeño de ellos, para verificar que efectivamente todo está saliendo como debe, ¿no? Bueno, pues un proceso de delivery de un sistema complejo cualquiera. En este caso esto es I+D, o sea que esto no es ni siquiera la realidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, eso es tan complejo que no se puede estudiar. No hay nadie en una empresa de automoción, que es el caso del que más conozco, pero hay otros también en los que he estado, como pueden ser determinado tipo de hardware, partes de hardware médico, tienes que hacer el software. No hay prácticamente nadie que sepa exactamente qué está pasando en todos lados. Todos son abstracciones de abstracciones. Tiene gente que conoce una parte pequeña y tiene una idea más o menos aproximada de lo que está ocurriendo en el otro lado. Bueno, lo que tú haces para poder aplicar métricas es modelizar, que es básicamente lo que se hace en ciencia. Tú defines un modelo y lo que haces siempre es definir primero modelos simples, modelos muy, muy sencillos, ¿no? Bueno, esta frase de von Neumann lo explica muy bien este concepto. Y luego nosotros lo que vamos a hacer es utilizar System Thinking, es decir, lo que vamos a hacer es estudiamos un sistema, estudiando cómo se comportan y se interrelacionan las partes en sus partes. Básicamente, para aquellos que siempre les cuento a la gente de desarrollo de software, esto es como tratar a los sistemas como cajas negras, ¿vale? Donde tú no te importa lo de dentro, sino solo tratas de analizar. Si tienes un sistema que tiene varias partes, utilizas cada parte, asocias cada parte a una caja negra y luego en función de cómo se comportan los inputs y los outputs y cómo se comportan esas cajas negras, puedes hablar sobre todo el sistema. Sin entrar en mucho detalle, al final de lo que se trata, porque realmente de lo que se trata es de que vamos a ir de lo simple a lo complejo. Y luego vamos a ir de lo global a lo local. Esa es la idea fundamental detrás de todas esas, digamos, contextualizaciones y teorías. Vale, y cuando hablamos de un sistema, este es probablemente el modelo más simple de un sistema que nos podemos encontrar, de un proceso, ¿no? Y ahí tenemos un input, un output, un proceso y luego una señal de control. Más simple que esto no hay. Pues este es el sistema que vamos a usar al principio. Para nuestro ejercicio vamos a suponer que nuestro sistema de delivery es esto, es una caja negra entera en donde solo hay un input, un merge request, hay un output, es un deployment, ¿vale? Y todo lo que ocurre dentro nos va a dar igual. Vamos a aplicar métricas de delivery a eso, a esa fase de delivery que yo he descrito, y vamos a ver qué pasa, cómo lo hacemos, y a partir de ahí vamos a hacer nuestro sistema, nuestro modelo más complejo. Una vez que hemos validado que la realidad responde a grosso modo, a este modelo, pues lo que hacemos es hacer el modelo más complejo. Los modelos son construcciones matemáticas, luego tenemos que definir el modelo no solo en gráficos, sino matemáticamente, y ese es el siguiente paso. Ahí tienen el sistema, el modelo más aplicado a nuestro caso de uso. Tenemos un merge request o un pull request para los que les guste Microsoft, y luego tenemos un output, que en este caso es un release o un deployment, depende del tipo de delivery en el que estés, ¿no? Si haces releases o controlas el hardware y entonces haces deployment. Y luego tenemos el feedback loop, que en nuestro caso es la señal de control. Ese feedback loop pues, puede ser tan simple como una señal de control en algún sitio que dice deployment successful, y te aparece una cosa verde o alguien toca una campana, lo que sea. Vale, entonces para estudiar ese modelo, para estudiar ese sistema, queremos entender un poco cuál es el performance del sistema. Eso es una cosa que necesitamos averiguar, el performance, eso es importante. Estamos haciendo software, estamos haciendo un producto, estamos hablando de código. Sería muy interesante tener alguna idea de calidad de lo que si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con unos niveles de calidad, no. Lógicamente la calidad no es un absoluto, ¿vale? Entonces, hablamos de calidad en función de unos estándares que en teoría nosotros predeterminamos.
Y luego, como siempre, siempre estamos hablando de valor. Si no, da igual lo que hagamos, si no estamos aportando valor al cliente, esto no sirve de nada. Entonces necesitamos de alguna manera también medir valor, aunque esto se sale del scope de esta charla. Vale, tenemos el modelo, es decir, hemos partido de que nuestro sistema de delivery es muy complejo, vamos a usar un modelo tremendamente simple, hemos definido el modelo, el input, el output y todo lo que está dentro es una caja negra, estamos usando System Thinking y lo que vamos a hacer es, sabemos lo que queremos es tener alguna idea relacionada con la performance de nuestro sistema, queremos tener alguna idea relacionada con la calidad del output, queremos tener algo relacionado con valor. Y estas son las tres métricas que, bueno, hasta hace 3, 4 años había mucha controversia en qué métricas habría que usar. Ya en la parte de delivery está bastante claro que son estas las principales. No son las únicas, pero sí son las principales. Para medir, existe cierta relación entre calidad y la estabilidad de tu sistema. Si tu sistema es inestable, no vas a poder realizar productos de software con calidad. Está también esta idea de que el throughput está directamente, que sería algo así como rendimiento en español, está directamente relacionado con performance, ¿vale? Sabemos que si el throughput aumenta, normalmente la performance de tu sistema aumenta también. Y finalmente, y esto está menos aceptado, se usa menos, aunque yo creo que en unos 4 o 5 años se va a usar muchísimo, y es, si tienes que usar una métrica de valor, cost of delay es una métrica muy interesante para relacionar valor con lo que estás haciendo. Lo que pasa es que cost of delay no hace referencia a delivery, sino que hace referencia a todo el desarrollo del producto. Entonces la voy a dejar fuera. Y entonces lo que nos queda ahora es, bueno, pues sí, sabemos que throughput y stability son las métricas que queremos usar. Yo creo que está aceptado, bastante aceptado ya en la industria que esto es así. Y entonces se definen de esta manera, ¿no? La estabilidad la definimos como la combinación de dos variables, que es el change failure rate y el failure recovery time. Y el throughput lo definimos como lead time y lo definimos como frecuencia. Es decir, hay más rendimiento si sacamos releases o deployment con más frecuencia, hay más rendimiento si los tiempos entre que creamos el merge request y sale el deployment bajan. ¿Vale? Hay más estabilidad si el número de defectos en el deployment, de deployment defectuosos baja, en función de la cantidad de cambios que hemos introducido en master, y tenemos claro que cuando se detectan esos problemas, si somos capaces de recobrarnos rápido y volver a tener un deployment exitoso, el sistema es más estable. O sea, reducimos el time recovery. Ahí están las definiciones un poquito más, no son definiciones formales, pero esto se trata de que la gente lo entienda. Si ustedes leen esa definición es más básicamente lo que he dicho, ¿no? Lead time es lo que tarda el código en fluir por el sistema. La frecuencia es con qué frecuencia haces los cambios, ¿no? A qué ritmo haces los cambios, introduces los cambios. Si tú estás introduciendo muchos cambios en master y estás haciendo pocos deployment, tu frecuencia es baja. Y arriba tenemos el change failure rate, qué porcentaje de los cambios que has introducido en master requieren remediación, requieren arreglo, y luego cuánto tiempo tardas en descubrir y arreglar. ¿Vale? Importante descubrir y arreglar. Vale. Esa es la definición. Vamos a las unidades. Las unidades son, esas variables son tremendamente sencillas. No hace falta saber casi matemáticas para poderlas. Estamos hablando de tiempo, fundamentalmente. Y el tiempo lo mides en segundos, en minutos, en horas. O sea, nada extraordinario. Estamos midiendo eventos. Y los eventos ocurren en un tiempo determinado. ¿Vale? En un tiempo absoluto determinado. Entonces, eso es lo que vamos a medir. Y el change failure rate, como cualquier relación, pues lo puedes medir en porcentaje. Es decir, que desde el punto de vista matemático son fórmulas tremendamente sencillas. Lo que vamos a obtener, vamos a estar midiendo continuamente. Entonces vamos a trabajar con datasets, vamos a trabajar con muestras. Y como nos enseñaron en el instituto, por edad, instituto, en estadística básica,
La manera más simple de caracterizar una muestra es la media y la desviación estándar. Es decir, dónde están los puntos aproximadamente, y la desviación estándar nos dice cómo están de distribuidos, si están muy cerca de la media o están muy distribuidos. Y ya está. Es decir, que los conceptos estadísticos que vamos a usar son también lo más básico que existe. Nuestro modelo es el más básico que existe, nuestras métricas son muy básicas, las unidades con las que vamos a trabajar son muy básicas y la caracterización de nuestras muestras van a estar basadas en lo más básico que existe. Bueno, antes hablé de frecuencia y ahora hablo de time interval. El tema con la frecuencia es que es la inversa del tiempo. Y cuando queremos realizar operaciones matemáticas, sabemos que dividir es muy malo. Propagación de errores, relación con otras variables. Entonces, en lugar de usar la frecuencia, vamos a usar el periodo, la inversa, ¿vale? El time interval. No lo llaman period los ingleses, ¿vale? Pero bueno, el periodo. Es decir, que el periodo sí que se puede medir en segundos, en minutos y tal. Hay que tener esto en cuenta porque más frecuencia significa un periodo más corto. Perdón, más frecuencia significa, sí, un periodo más corto. Eso, ¿vale? Tengan esa idea en cuenta. Bueno, aquí paro un momento y vuelvo a recordar. Si vamos a medir solo una cosa y una cosa solo, una nada más, hay que medir el valor. Olvídense de lo que está pasando en su sistema de delivery. Yo cada vez que voy a una empresa y me empiezan a decir, empiezo a ver telemetría y a mí nadie es capaz de decirme si esta feature no sale esta semana, sino que sale dentro de 3 semanas, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? Yo no lo entiendo. Desde el punto de vista de negocio eso no tiene ningún sentido. Saber qué está pasando con tu CPU o saber qué está pasando y no tener ni idea de qué pasa si retraso una feature 3 semanas, eso no tiene desde el punto de vista de negocio ningún sentido. Si tú eres un tipo de producto, eso no te lo puedes permitir. Bueno, lo que vamos a hacer una vez que tenemos caracterizado a través de un modelo muy simple nuestro sistema de delivery y hemos definido las métricas, lo que vamos a hacer es medir. Y ahora, pues medimos. ¿Dónde medimos? Pues en nuestro sistema que es tan simple, que es una caja negra, simplemente medimos al principio y al final. Fíjense qué estupidez. Voy a coger y voy a decir, a ver cuándo se hacen los merge requests. Eso te la da la herramienta. Ah, mira, los merge requests se hacen aquí. 1, 2, 3, 4, 6. Y vas mirando en la herramienta y dices, coño, normalmente te lo dan en tiempo absoluto, ¿no? En el 10.000, ¿no? En el 48.000, eso lo trasladas a segundos en tu zona horaria y dices, bueno, pues aquí, otro comida aquí, esto lo sacas, una tabla enorme o lo vas sacando en tiempo real, lo vas ploteando, haces lo que quieras. Pero es así de simple, no hay que hacer nada más. Y luego, cuando te dicen, bueno, ¿y cómo mido el time interval? Bueno, pues yo me voy a ir y digo, ¿cuál es el tiempo entre 2 commits? Eso es una resta. Y luego, ¿cuándo es el tiempo entre 2 deployments? Eso es otra resta. Es tan simple como eso, estamos restando tiempo. Y con el time recovery, con el change failure rate, es igual. Si aquí hago un commit y no hay un deployment, y luego aquí hago otro commit y aquí hay un deployment y este segundo es exitoso mientras que el primero no estaba, pues ahí ha pasado un tiempo, resto el tiempo. Así de simple. O sea, estoy restando tiempo. Lo mido al principio y lo mido al final. Y así tengo las 4 variables de las que les he hablado. ¿De acuerdo? Y las tengo y para un periodo definido, yo por ejemplo voy a decir que lo voy a hacer mensual, lo que tengo son gráficas. Aquí, esos son 2 gráficas combinadas. ¿Vale? En realidad son 3 gráficas diferentes. Pero vaya, que en el eje, una pongo en el eje y el otro lo pongo en el otro eje. Pero vaya, si se fijan aquí estoy ploteando el recovery time, mientras que aquí estoy ploteando porcentaje. Pero eso se pueden hacer en 2 gráficas diferentes para que sea más simple de entender. Vale, hay una cosa importante y es que cuando estamos hablando de change failure rate, es un rate, entonces no tiene sentido matemático hacer la standard deviation de una muestra que en realidad es un rate, es una relación. Por eso aquí ven solo 3 medidas en lugar de 4, ¿vale? Y aquí ven 4. Es decir, aquí tenemos el average lead time. El lead time era una de las variables del throughput y tenemos, como es una muestra, tenemos average y standard deviation, la media y la desviación estándar. Y para la otra medida de throughput, que era el time interval, el periodo, tenemos el average y el standard deviation. ¿Vale? Y ya está. Eso para el throughput.
Y para la estabilidad, pues tenemos el change failure rate, que no tiene desviación estándar, solo tiene average, y el failure recovery time, que tiene average y standard deviation. Y están aquí los dos. Y lo ploteamos. ¿Vale? Bueno. Y luego cuando coges los plots, aquí, bueno, yo aquí me puedo sentar y decirles un montón de cosas que pueden estar pasando. Oye, ¿qué hicimos en febrero? Pues en febrero resulta, a ver, vamos a coger uno aquí muy grande. Lógicamente aquí en julio pasó algo, ¿no? En julio el average lead time se nos subió pues aquí estamos, de 40 horas nos subió casi a 70 horas. Ahí pasó algo muy gordo. Algo pasó ahí. Si el tiempo que tarda desde que estás en comida hasta que el software está en el coche, tú tardabas 40 horas y ahora tardas 70 en julio, pasó algo. Puede ser, pero no. Normalmente eso va solito. Quiero decir, si están tus desarrolladores de vacaciones, produces menos código, pero el código tarda al mismo tiempo en llegar abajo, salvo que haya problemas de mantenimiento de tus tests y la gente no esté. Eso puede ser un problema, ¿no? Oye, no, es que los que saben de estos tests no están. Estos tests han fallado y no sabemos arreglarlos. Tienes un problema. El problema es un problema de conocimiento. O un problema de recursos humanos. No se te pueden ir esos 3 tíos de vacaciones a la vez. O sea, alguien aquí metió la pata. Bueno, esto para ser forense está muy bien, ¿vale? Pero vaya, es que funciona así. Esto es exactamente lo que haces. ¿Qué nos pasó aquí para aprender al futuro, no? Bueno. Lo interesante es que sea... la forensis está muy bien, pero lo que queremos es adelantarnos, ¿no? Eso es lo que marca un poco la diferencia. Y bueno, cuando estamos hablando, no ya del caso que les hablé antes, de 1.200, 1.400, 1.500 desarrolladores, si estamos con 35, todos sabemos que la comunicación es muy importante y que todo el mundo esté alineado es muy importante. Y aunque no debería ser así, cuando 2 personas diferentes ven la misma gráfica, tienen opiniones diferentes sobre qué es lo que pasó y cómo pasó y tal, necesitamos establecer un lenguaje común que entendamos todos para saber hacia dónde queremos ir. Y eso no te lo dan los números, eso te lo da información cualitativa relacionada con la información cuantitativa. Entonces, sobre todo a escala, hay determinadas personas que dicen, estamos aquí, primero caracterizar dónde estás es fundamental y luego caracterizar hacia dónde quieres ir. Y para ir de aquí a allí, establezco una metodología para, realizando experimentos, me permita, visualizo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, para enrutar los experimentos en la dirección adecuada. Lo primero que voy a hacer para pasar de esas gráficas, de esos números, a algo cualitativo es definir parámetros de referencia. Para cada una de las medidas de las 2 métricas que hemos establecido, estabilidad y lead time, estabilidad y throughput, voy a realizar, cuando ya tienes los primeros datos, dice, bueno, vamos a buscar una referencia, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo. Imagínense que estamos mirando nuestros datos y vemos que aproximadamente entre el 8, el 14, el 12, el 16, el 9% de los cambios que introduzco en master no me dan como resultado un deployment, me dan un error. ¿Vale? Entonces digo, bueno, vamos a establecer como referencia el 10%. ¿Vale? Es un valor razonable de establecer como referencia. Entonces digo, bueno, todo lo que esté por debajo del 10%, ¿vale? Eso es guay. Y todo lo que esté por encima del 10% es malo. No puedes hacer nada más simple para definir referencias a esto. Para transformar números en lenguaje, solo basta con que hagas eso. Estableces una referencia, aplicas un concepto a un lado, un concepto al otro. Le das una palabra o 2 a un lado. Esto es así de simple. Y entonces lo vas a hacer para los 4. ¿Vale? Si por encima de este parámetro es esto, por debajo de este parámetro, el lead time, por encima de no sé cuántas horas esto va rápido, perdón, esto va lento, por debajo de no sé cuántas horas esto va rápido. Muy simple, de niños. Vale. Y entonces a cada uno de esos espacios le asignas una palabra. Aquí estoy hablando, por ejemplo, si el standard deviation del time interval es muy bajo, es que mis datos son predecibles, ¿vale? Si la muestra de datos está muy cerca de la mediana, es que los datos que tengo son relativamente predecibles por la mediana, están en torno a la mediana. Si está muy repartido, nunca sé qué dato voy a obtener. Si voy a decir, bueno, ahora estoy en 24 y
El siguiente que puede ser, pues a lo mejor estará entre 20 y 27. Pues no, están 14. Es que tengo los datos muy distribuidos, ¿vale? Bueno, tan simple como eso. Entonces estableces un lenguaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esos trends, con esos comportamientos que les asignas a tus variables, puedes definir un escenario. Por ejemplo, aquí. A ver, aquí. Vamos al naranja. Perdón, vamos a este que es el más fácil. Si el average lead time, el tiempo medio es muy alto y la variación de ese tiempo medio es muy alta y el tiempo entre deployment y deployment en comparación con commit y commit también es muy alto y la desviación estándar de esas muestras también son muy altas, pues entonces yo estoy en un escenario que es que mi sistema de delivery es lento y los deployments son infrecuentes. Y entonces cuando yo digo a ustedes, bueno, es que y todos entendemos lo mismo, esto es lento y los deployments son infrecuentes. Estamos en este escenario, queda claro. Hemos establecido un modelo para comunicar dónde estamos, un escenario. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué valores de referencia? Da igual, estoy aquí. Y de repente todo el mundo entiende que eso es así. Entonces todo el mundo entiende que hay que arreglarlo. Y cuando se discuten los presupuestos hay que poner pasta. Y cuando se discute dónde contratamos más personal, ya sabemos dónde lo vamos a poner. Lo vamos a poner en delivery porque hay que cambiar eso. O hay que formar a los desarrolladores porque eso hay que cambiarlo. ¿Vale? Es un arma muy poderosa desde el punto de vista de gestión, sobre todo a escala. Ya sabemos dónde estamos. Lo mismo para el throughput. Establecemos una serie de escenarios. Pues puede ser, he dicho el throughput, la estabilidad. Aquí estaba hablando del throughput. Miren este escenario tan interesante. Siempre lo nombro porque es que a veces vamos demasiado rápido y con demasiada frecuencia. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos deployment es para algo o para alguien. Si estamos haciendo deployment más rápido de lo que marketing puede comunicarlo a los clientes, ¿de qué sirve? No sirve para nada. ¿Vale? Bueno. En fin, tenemos otro escenario, este caso para estabilidad. Todo igual, simplificado. Y entonces llegamos a una descripción de las métricas, que bueno, estos son, ¿vale? La descripción, las medidas, el proceso para realizar las medidas. Aquí no, pues estamos midiendo aquí, estamos midiendo allá. Por ejemplo, estamos midiendo aquí es cuando el evento en el que el merge request se crea. O el evento en el que el merge request, Ciclanito dice que esto es un merge request válido. El que sea, tú lo pones ahí. Y luego lo vas poniendo ahí. Luego los indicadores, esto ahora no lo necesitamos, lo veremos luego. Los parámetros de referencia que hemos establecido y finalmente el escenario. Y el escenario para nuestro caso, para el caso ejemplo, es este. He puesto un caso ejemplo en el que, por ejemplo, la estabilidad está en Unpredictable Slow Recovery y el throughput estamos en Unpredictable and Infrequent. ¿Vale? Es rápido, en este caso el throughput, en este ejemplo, el throughput es rápido, pero no puedes predecir con cierta exactitud cuánto va a ser ese dato y luego ocurren de manera muy infrecuente. O sea, los deployments no te ocurren pues uno a la hora, sino que te está ocurriendo en 1 hora 3, luego no hay nada en las siguientes 2 horas, luego otro tal, ¿vale? Lo defines así y así tienes una idea de más o menos dónde estás. Vale. Pero claro, de lo que se trata es entonces, estamos en esta situación y lo que queremos es mejorar, queremos llegar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y el poder de las métricas está precisamente en esta parte. Hasta ahora, lo único que podemos hacer con nuestras métricas es forencia. Ya está, es mirar a ver qué pasó, ¿no? Eso es interesante, pero lo verdaderamente interesante, el poder que tienen este procedimiento y estas métricas es decirnos, estamos aquí, queremos ir allí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se sale un poco del scope de lo que se trata aquí, pero vaya. Imagínense este ejemplo en donde teníamos este escenario en el que estábamos aquí y entonces digo, no, vamos a ponernos aquí. Nuestro próximo escenario target es aquí, es este. Lógicamente tú no te saltas 7 escenarios entre el current y el target. Te pasas de uno a otro, ¿no? Eso lo defines tú defines los propios escenarios. Dices, bueno, estamos en este, queremos ir a este. ¿Qué ocurre? Que ya hay gente que esto se lo ha currado un poco y entonces ya hay literatura
sobre este tipo de los escenarios más básicos. Entonces uno empieza por lo que ya está hecho y luego ya lo vas modificando o lo tuneas un poco para lo tuyo. Es decir, que este tipo de cosas no me las he inventado yo, esto está ya trabajado. O sea, yo he hecho algunas cosas relacionadas con las visualizaciones y la aplicación de algunos conceptos, pero vaya, que esto en general, luego están las referencias. Y lo que usas es un improvement kata. Cualquier persona que esté familiarizada con temas de agilidad, pues sabe más o menos lo que es eso. Pero los improvement katas son data driven y esto es donde viene el elemento importante, ¿no? El elemento importante es que tú defines dónde estás en función de métricas y defines hacia dónde vas a ir en función de métricas, no en función de conceptos o no en función o no definido con palabras por algo, no, son en función de los números. Vale. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues usas lo más simple que hay por ahí y en lo más simple que hay por ahí es el Plant Do Check, que hay literatura, muchísima literatura de cómo se hace esto. Yo simplemente voy a ponerles bueno, primero un remark, es que no es cualquier improvement kata, es uno dirigido por datos. Son los datos los que definen dónde estás, son los datos los que definen hacia dónde vas. Y luego les he puesto ahí un pequeño board de cómo defines el target escenario. Y aquí pueden ver, estoy hablando, ¿no? Pues por ejemplo, la estabilidad la quiero incrementar un 50%, el change failure rate lo quiero bajar un 5%, el failure recovery time no puede ser mayor de 5 horas, el throughput tiene que aumentar en un 25%, lo cual quiere decir que el lead time lo vamos a bajar hasta 12 horas y el time interval lo vamos a bajar a 2 horas aproximadamente. Lo mides das esos datos en average y das esos datos en standard deviation. No quiero una desviación mayor del 5%, más o menos 5%. ¿Vale? Entonces todo el mundo sabe a dónde va. Imagínense 1000 tíos. No son microservicios. Son 1000 tíos. Si uno la caga, el debugging puede involucrar a 40 pavos. Entonces, si tú metes una gamba en una configuración de systemd, tú afectas a 300 o 400 tíos. Hay dependencias muy graves, muy fuertes, muy sólidas. No estamos en el mundo de los microservicios, ni siquiera en el mundo de los monolíticos en donde tú desarrollas. No, esto es sistema operativo, plataforma, por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo el caso más extremo. O estás en un sistema altamente regulado en donde si cometes errores matas a gente, ¿no? Como puede ser un sistema médico. Estamos hablando de que es importante comunicar y que toda la gente hable el mismo lenguaje, ¿no? Aquí nadie se puede salir del carril o no debería salirse del carril, salvo que tenga todo el mundo muy claro hacia dónde va. Este es el tipo de lenguaje en el que se habla, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora? Pues ahora se establece y dice, bueno, vamos a ver, fulanito llega al tech lead de este área y dice, para subir nosotros, para bajar 2 horas el lead time, oye, ¿qué pasa si nosotros cogemos estos test, los dividimos, hacemos esto así, los ponemos en paralelo y tal igual? Pues aquí podemos rebajar prácticamente 20 minutos. Oye, pues sí, pues ¿qué vamos a hacer? Pues coño, vamos a tratar de hacer esto, vamos a hacer el experimento. Entonces haces el experimento. Entonces llega el manager y dice, bueno, en este área vamos a hacer este experimento. Y en otro área vamos a hacer otro experimento. Entonces tú tienes que asegurarte que los experimentos no influyen el uno al otro. Esto es muy importante, que son independientes. Y a lo mejor en una iteración de tu improvement kata tienes 7 u 8 experimentos corriendo. Claro, tú no tienes un sistema de delivery testing. No puedes hacer 2 sistemas de delivery, tú tienes el de producción. Entonces tú estás estableciendo los experimentos en producción en muchos de los casos, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que lógicamente haces bypasses o haces solo o a través de feature toggles o de otra manera haces los experimentos para que no afecten a todo el mundo, pero los estás haciendo en infraestructura en producción. Eso quiere decir que tienen que estar muy controlados los experimentos y se tiene que saber quién los hace, cómo se hace. Los que son exitosos, lo que haces al final es hacer un plan para despliegue y que todo y se despliega a través de todo el mundo, es decir, que se ponen en el camino crítico. Y esto es cómo se hace, o sea, esto es lo que sería el improvement kata. Defines experimentos, te aseguras que los experimentos no son incompatibles, miras los resultados después de un tiempo, se aprueban si te llevan al escenario target y luego se despliegan. Vale. ¿Cómo voy de tiempo?
Bien, perfecto. Pero en nuestro modelo era una caja negra, todo nuestro sistema de delivery es una caja negra. ¿Y qué está pasando ahí dentro? Cuando te pones a hacer experimentos, te das cuenta que muchos experimentos no tienes ni idea de por qué no funcionan, porque es que tu modelo es demasiado simple. Necesitamos complicar un poco el modelo para ajustarlo un poco más a la realidad. Vale. Si complicamos el modelo, tengo que cambiar las métricas. Si complicamos el modelo, este proceso que yo les he enseñado, hay que cambiarlo. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que este proceso que hemos seguido, lo interesante del proceso es que a medida que vas haciendo modelos más complejos, el proceso siempre es el mismo. Recuerden cuando decía antes que el sistema de delivery es sistemático, pues el proceso que aplicas para entenderlo, comprenderlo y explicarlo, caracterizarlo, explicarlo, tiene que ser sistemático también, o puede ser sistemático, esa es la gran ventaja. Luego, el proceso es exactamente el mismo y son básicamente esos 5 pasos que yo he hecho durante todos estos minutos. Yo he estructurado el sistema de delivery, hombre, antes no lo tenía que estructurar nada porque es que era una caja negra entero, ahora lo estructuraré un poco, pero sí he establecido un modelo. En el caso que he hecho ahora es el modelo más simple que existe. He establecido, he definido unas métricas. Luego he medido, he ploteado, he hecho análisis cuantitativo. Y luego lo que he hecho ha sido moverme hacia un análisis cualitativo. He establecido referencias, he establecido trends, y con los trends y las referencias establezco un escenario, en escenario actual, y así puedo definir escenarios target. A través de un improvement kata, no cualquier tipo de improvement kata, sino uno data driven. El proceso que seguiríamos ahora es exactamente el mismo. Y voy a enseñarles un poco cómo se hace esto. Ahora voy a ir mucho más rápido. Vale. Imagínense que yo cojo y todo mi sistema lo puedo dividir en todas estas fases. Ahí primero diseñamos los requerimientos, luego hacemos el desarrollo, hacemos el commit stage, integramos, validamos, hacemos el release, luego hacemos los deployments, hacemos las verificaciones y finalmente sacamos a producción y damos mantenimiento. Bueno, de aquí el sistema mis fases de delivery son en realidad esas 5, pero 5 son muchas, voy a bajarlo a 4. En realidad háganme caso, si pueden, rebájenlo a 2. Da igual, rebájenlo a 2. Si empezaron con el sistema entero como caja negra, váyanse después a dividir esa caja negra entera en solo 2 partes. Y luego, si quieren, en 3, porque a lo mejor nunca tienen que llegar a 4. A lo mejor con 3 ya tienen tanta información y es tanto lo que pueden mejorar y tanto lo que pueden hacer que les va a dar para 5 años de mejora. No necesitan 4, ¿vale? Bueno, esto es yo lo voy a hacer en 4 para que vean el nivel de dificultad al que llegas, que es absolutamente razonable cuando tienes más de 1000 tíos trabajando. Es decir, cuando tienes más de 1000 tíos trabajando, mejorar un 2% son millones. Entonces, tiene sentido irse a unos niveles de complejidad un poquito más altos. Bueno, el mismo proceso de delivery que teníamos lo encajamos ahora en nuestras 4 fases. Y nosotros decidimos dónde empieza y dónde termina una fase. Eso lo decimos nosotros. Ante la duda, pues ante la duda vete al que sea más fácil. Oye, es que este testing puede ser verificación o esto es acceptance testing y entonces lo ponemos en integración. Mira, tío, lo que sea más fácil. No es relevante. Vale. Entonces, este sería ahora nuestro modelo. Nuestro sistema tiene 4 fases. La de commit, integración, verificación y deployment. En las referencias van a ver el libro Measuring Continuous Delivery, que lo que hace Steve Smith es dividirlo en 3 nada más. Y hace bien, porque ya para explicarlo 3 son escañas. Bueno, entonces una vez que hemos definido el modelo nos vamos a ir a las matemáticas, a caracterizar de manera matemática nuestro modelo. Y lo interesante, y por eso son estas métricas y no otras las que se escogen, es que las métricas son exactamente las mismas. No las tienes que cambiar. Lógicamente ahora vas a tener esas métricas aplicadas a todo el sistema y luego esas mismas métricas aplicadas a cada una de las fases. Vas a estudiar cada uno de los subsistemas para entender todo el sistema. Eso era el System Thinking. Estudiamos cada una de las partes como si fueran cajas negras para poder entender todo el sistema. Son las mismas métricas. ¿Qué ocurre? Que ahora, para diferenciar terminología, antes cuando hablamos de métricas nos vamos a referir a todo el sistema y cuando hablamos de indicador nos vamos a referir a cada una de las fases. Pero esto es una cuestión de nomenclatura, a mí particularmente no me apasiona, pero bueno, la estoy usando porque
en el principal libro de referencia de este tema, así es como lo hacen. Entonces vamos a tener un indicador de estabilidad y un indicador de throughput para la fase de integración, que es esta. Un indicador de estabilidad y un indicador de throughput para la fase de validación. Un indicador de estabilidad y un indicador de throughput para la fase de deployment. Y, como les comentaba antes, no tiene sentido, como no tiene sentido hablar de estabilidad para algo que es un 1 o 0, si creas el merge request o no lo creas, el código llega a master o no llega, no hablas de estabilidad ahí, eso es binario, ¿no? Entonces no tiene sentido hablar de estabilidad. Para la commit stage, que es lo que define el tiempo entre que se genera el merge request y el código llega a master, ya si haces pair programming o haces code review o haces eso ya es cosa tuya. Si ahí haces el license compliance o lo haces en verificación, eso ya es cosa tuya. Si haces el unit testing ahí o lo haces el unit testing más adelante, eso es cosa... Vale. Y entonces, bueno, todo esto es simplemente la nomenclatura, ¿no? Integration Throughput Indicator, Integration Stability Indicator. Simplemente acrónimos para no tener que hablar del tema. Es decir, son las mismas métricas, pero ahora aplicadas a cada uno de las fases. En la fase de integración, pues ahora en lugar de llamarse throughput, se llama Integration Throughput Indicator. Pero es la misma métrica cada uno de los sistemas. Vale. Entonces, tal como aplicaste las métricas a todo el sistema, las aplicas a cada uno de los sistemas. Y es muy importante ser muy sistemático con esto. Es decir, usar las mismas unidades, ¿vale? Para que sea fácil. Oye, si aquí estamos en horas, vamos a no poner minutos allí, vamos a no volvernos locos, vamos a hablar allí de horas. Vale. ¿Cuál es el tema este? Que si yo estoy haciendo un experimento que afecta a la fase de validación, ¿vale? Yo ahora mido el impacto y dice, oye, pues hemos mejorado la fase de validación. El lead time antes eran 6 horas y ahora son 5. Coño, cojonudo. Vamos a ver la estabilidad. Oye, la estabilidad prácticamente se queda igual. Oye, cojonudo. Oye, ¿cómo va el throughput de nuestra fase de deployment? Aumentó un 5%, un 10%. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro experimento en validación aumenta el throughput el lead time en un 5% en la fase de deployment? Estamos haciendo a lo mejor el de deployment, a lo mejor ahora cuando se levantan los drivers, ahora hemos hecho algún cambio que cuando se levantan los drivers ahora resulta que tardan más. ¿Cambiamos la secuencia de instalación, de deployment? ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, y de repente llegas y dices, pues te salta la alarma porque te has pasado del límite que habías establecido para todo el sistema. Entonces, ahora un equipo que está aquí frente a un equipo que está allí, un equipo está realizando una mejora aquí y aquí se ven los efectos. Y se ven los efectos a nivel global. Todo el mundo usa las mismas métricas. Tú puedes definir experimentos en una parte del sistema y entender qué es lo que está ocurriendo en todo el sistema, a pesar de que esos equipos son absolutamente independientes. Ese es el beneficio de todo esto. Muy rápido. ¿Cómo se plotea, cómo se mide y cómo se hace el análisis? Exactamente igual. En el ejemplo estoy midiendo en la fase de integración. Pues ahora mido justo cuando se lanza el build. Para, por ejemplo, el lead time voy a medir el evento lanzar el build. Mido el tiempo, oye, ¿qué tiempo es ese? Y luego mido aquí cuando sale el release candidate. El release candidate el release candidate llega no me acuerdo el nombre ahora, donde guardas las imágenes y cuando llega ahí hay un timestamp. Pues ahí es donde voy a medir, ese timestamp es el que voy a usar para medir el lead time, ¿vale? Para mi fase solo de integración. Es solamente irte a la herramienta y pillar el timestamp o irte a la API y decirle, dame el timestamp de todos estos, del evento correspondiente a la llegada de los release candidates. Y te lo da. Vale. Y entonces, ahí vemos que en este caso estamos midiendo solo la fase de integración y lo ploteo. O sea, yo aquí estoy midiendo solo el indicador de estabilidad y throughput de la fase de integración y los ploteo. Y hago todas las medidas que yo quiero hacer. Por ejemplo, aquí en este mes de marzo, aquí pasó algo. ¿Vale? Aquí pasó algo con las desviaciones estándar del lead time de integración.
De repente, antes esa fase pasaba de manera consistente y ahora empiezo, a veces tarda mucho más, a veces tarda mucho menos, hay una variación, ahí hay algo que va mal. En marzo hicimos un experimento, introdujimos un cambio que ahora hace que ya no podamos predecir el lead time muy bien, porque la desviación estándar de las muestras de datos en la fase de integración para el lead time tienen unos datos con una variación muy grande. Vale. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a más escala. Aquí otra vez tengo el ejemplo del indicador de integración. Necesitaríamos hacerlo para el de commit stage, necesitaríamos hacerlo para el de validación y necesitaríamos hacerlo para el de deployment. Pero hay que hacer lo mismo, es decir, hay que coger un valor de referencia y decir que todo lo que está a la izquierda es bien y todo lo que está a la derecha está mal. ¿Vale? Para todo, esto es un indicador solo. Recuerden que hemos dividido nuestro delivery en 4 fases, 4 subsistemas, hay que hacerlo para los 4. De manera que hacemos los escenarios igual que lo hacemos antes, para cada uno de los subsistemas. Y nos va a quedar, esto es una representación gráfica diferente a la que vieron antes, pero es solo porque la anterior es más nueva respecto a esta, pero la cantidad de información que hay es la misma. Es decir, aquí tenemos, esta vez los trends están aquí, que nosotros hemos definido, estos son los valores y estas son las variables. Y entonces, cuando lo aplicamos a escala, pues tendremos el indicador del commit stage está aquí, el indicador de integración está aquí, el de validación está aquí, el de deployment está aquí, y tendremos una de estas gráficas, una de estas matrices que nos definen un escenario para cada caso. De manera que ahora tengo mi sistema y mi sistema es que este era el escenario que habíamos hecho en el sistema anterior. Este era cuando consideramos toda una caja negra. Y ahora, para el mismo ejemplo, si solo consideramos el commit state, estamos en este escenario. Si solo consideramos el integration state, estamos en este escenario. Para el verification estamos en este y estamos en este. Es decir, ya hemos caracterizado el escenario en el que estamos para las 4 fases. Imagínense que estamos hablando de muchas personas y muchísimo código, ¿no? Y por lo menos ya todo el mundo puede estar de acuerdo de dónde estamos, en función de los números y los parámetros que hemos establecido. Y ahora lo que volvemos a hacer, y va a terminar nuestro proceso aquí, lo que nos quedaba por hacer era definir el current, lo hemos hecho, y ahora vamos a irnos al target. Bueno, pues el current es estos dos son el current, y estos dos de aquí son el target. Y entonces este es el current para la estabilidad, este es el current, y estos son cada uno de los que tenemos que ir. Para el integration state queremos movernos de este a este, para el verification de este a este, para el deployment nos queremos mover de este a este, y aquí lo mismo con el throughput. De manera que tú puedes definir claramente hacia dónde quieres ir. ¿Vale? No hay tiempo para cubrir cómo sería el Data Driven Improvement Kata en un proceso con 4 subsistemas. En las referencias les pongo, hay un par de artículos que tengo escritos que da una idea muy somera de cómo hacer el board y tal, pero vamos, eso sería un improvement kata de 2 o 3 niveles dependiendo de lo grande que sea tu organización. Normalmente con hasta 200 o así, tú tienes una organización de 2 niveles. Cuando ya pasas de 200, 300 personas, normalmente tienes una organización de 3 niveles. Luego el improvement kata tiene que tener en consideración esos 3 niveles. Los equipos de ejecución, los meta equipos, que pueden ser tribes o, en fin, o si es una organización más jerárquica, pues los tech lead y tal, y luego finalmente la parte que son los senior, ¿no? En definitiva, con esto que han visto, en el que las matemáticas los modelos son muy sencillos, las matemáticas son muy sencillas, los datos que sacas, dónde los mides es bastante sencillo, las métricas no son nada del otro mundo, cómo tienes que medir y plotear tampoco, definir las referencias tampoco es dificultad ninguna. Luego los trends no tienen dificultad tampoco cómo los defines. Esto cualquiera de nosotros podríamos hacerlo con un grado, la primera vez con un grado de éxito muy, muy grande. Y luego definir los escenarios no es más que seguir un poco, o sea, no, de verdad no tiene ninguna ciencia. El tema es cómo lo aplicas, es todo muy simple cómo lo aplicas. Y luego iteras, una vez que lo tengas ya trabajado y resuelto y ves que los datos más o menos funcionan y tal, iteras una vez, haces el modelo un poco más complejo y luego lo vuelves a hacer un poco más complejo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya no te compense. Pues llega un momento a partir del cual no compensa, ¿vale? Bueno,
Lo interesante de esto, lo más complicado es convencer a todo el mundo de que porque la herramienta te dé los datos, eso no lleva a ningún sitio. O sea, es la manera en que aplicas las métricas y lo que quieres buscar lo que marca la diferencia, no el índice de dificultad ni la cantidad de información. Lo que sí está claro es que les sorprendería la cantidad de empresas en las que yo he estado trabajando como consultor o trabajando de verdad, en la que la búsqueda de la aplicación sistemática de datos para la toma de decisiones no se ve como una prioridad. Es increíble. Empresas de ingeniería de altísimo nivel que ganan un montón de pasta. O sea, no tomen esto como, no, seguro que esos grandes lo aplican. Lo interesante siempre de este tema es que yo sé, cuando hablamos de yo sé, pues si tú sabes, entonces usa datos. Porque entonces vas a saber mucho más, te vas a equivocar menos. ¿Vale? Y si te equivocas lo mismo, las equivocaciones van a tener menor impacto si usas datos. Usar datos de esta manera, usar datos de esta manera hace que tus equivocaciones tengan un impacto menor, no que te vayas a equivocar menos. De hecho, vas a experimentar más, porque el riesgo de los experimentos es menor. Entonces vas a experimentar más, te vas a equivocar más. Lo que pasa es que vas a saber cuándo te equivocas mucho más rápido, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, luego voy a terminar ya en 3 minutos. La otra idea es que hay que ser un poco humilde. Cuando ponemos estos datos encima de la mesa, una metodología para poner datos, hay que vaciarse un poco del bias. No se trata de buscar justificaciones a los experimentos que nosotros queremos hacer porque queremos. Esto es muy habitual. Alguien que dice, sí, pero es que eso es muy típico. El build time. El build time es el mayor problema que tenemos. ¿Cómo podemos tener un build que dura 3 horas o que dura 2 horas? Ahí hay que meterle mano. Entonces tú llegas y dices, espera un momento, que los datos lo que nos están diciendo es sí, que la fase de integración dura mucho, pero es que a lo mejor es más barato meterle mano aquí y obtenemos un resultado global similar. Meterle mano a un build es muy complicado. O por ejemplo, bueno, pues simplemente necesitamos más build farms, más dinero, más madera, y a meter más dinero en AWS, ¿no? Para más madera y tal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor resulta que haciendo esto y esto y esto vamos a obtener un resultado a nivel global similar. Lo que pasa es que no es tan interesante meterle mano a la fase de verificación como es meterle mano a hacer unos build farms super distribuidos, multicloud, que además los pueda super orquestar y básicamente escupiendo a la pantalla tengo la flexibilidad que yo quiero, ¿vale? Finalmente, esto es muy, muy importante y es que cuando ustedes llegan a un sitio donde no hay métricas, en cuanto le echan unos poquitos números, reducen la incertidumbre por un porcentaje descomunal, descomunal. Luego llega un punto en el que ya vas reduciendo la incertidumbre menos, hasta que ya llega un punto que ya no merece la pena seguir. Ya he llegado al punto en el que esto ya no merece la pena. Cuando merezca la pena, cuando crezcamos mucho más, ya merecerá la pena iterar. Y finalmente, yo insisto en el hecho de que yo cada vez que oigo la palabra telemetría, yo me pongo nervioso, porque yo he vivido intensamente qué sale de ahí, ese approach de abajo arriba. Vamos a sacar todos los datos que se puedan y vamos a plotear todo lo que se pueda, que ya aquellos ya verán lo que necesitan. Y de repente tienes ahí unas gráficas súper chulas, bien hechas, que muy poca gente usa o mira, salvo para forensis. Cuando pasa algo, vamos a mirarlo, coño, estaba aquí, estaba delante nuestro. ¿Qué pasa? Pues coño, que tienes 200.000 gráficas, tío. Estás sacando 400.000 datos. Vale, entonces al final se trata de convertir los datos en información, pero nosotros solo podemos digerir muy poca información, es muy poca la información que podemos controlar y digerir. Y si ustedes piensan en un grupo grande, un grupo a escala, cada uno de los subgrupos, cada uno de los departamentos, de los equipos, a lo mejor les interesan un par de datos, un par de variables. A escala global, tú necesitas que todo el mundo se interese por las mismas variables, aparte luego de las particulares que cada uno tenga. Esas son muy pocas. De lo que se trata al final, el objetivo de todo esto, que es y con lo que quiero que se queden, es que esa información hay que traducirla en lo que los ingleses llaman insights, ¿no? En inteligencia de negocio. Ese es el punto clave que intentamos hacer con esto. Y esa es la frase con la que quiero terminar. Se trata al final de conseguir insights. Y para conseguir insights de los sistemas más complejos de delivery que existen, no hacen falta muchas métricas ni muchos datos. Vale.
Ahí tiene, ese es un poco el resumen que les he dado del proceso, añadiendo el primer punto, que es convencerse de que los datos hacen falta, y luego lo que tienen es más información sobre todo esto, y tampoco les he querido abrumar, he visto a mi compañera anterior con un montón de referencias, yo he puesto muy poquitas para asegurarme de que las miran, son 3 libros, no hay que saturar porque si no, no sirve de nada. He puesto ahí 3 libros y luego en mi web hay alguno más. Y ya está. Gracias. Uy, va. Bueno, si tienen alguna pregunta, como pues me la van haciendo, yo la contesto para ir fuera, porque yo creo que ya nos van a echar.